hay una inflamación en el esófago y meto un endoscopio con una, no sé mucho yo, y no está bien sedado el paciente, podría perforar. Las dilataciones esofágicas, recuerdan ustedes cuando hablábamos del palacio esófago, hablábamos del balón de Sengstack-Blackmore, cuando hablábamos de la úlcera varicosa, también hablábamos de los dilatadores, bujía, y también dilataciones neumáticas. Entonces son posibilidades que nos pueden permitir. Otras veces pueden ser por ingesta accidental de cuerpos extraños, el esfuerzo del vómito, o no, ¿verdad? Entonces viene a ser. Y actualmente una causa muy frecuente viene a ser los traumatismos por accidente o por agresión. Perdón que toque el tema, pero yo lastima, preocupa mucho lo que sucede actualmente con tanto feminicidio, tanto infanticidio, ha habido un parricidio. Digo, algo está pasando en la sociedad. Yo creo que eso es por falta de principios y valores. Yo siempre digo, tenemos que volver siempre a lo más básico, ¿no? Tenemos que volver a lo básico. Y ustedes jóvenes, hombres y mujeres, no acepten relaciones tóxicas. Yo se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño. Una persona que empieza a maltratar, a veces hasta de voz, empieza a una pareja a maltratar de voz, va a ir intensificando sus agresiones. Por eso uno a veces es culpable de no parar a tiempo. Una persona agresiva empieza siempre con un empujón, con un apretón muy duro, entonces, y después acaba tristemente en estos desenlaces que nadie quiere ver. Entonces, actualmente hay muchas agresiones, hay mucho robo y demás cosas que podrían en algún momento provocar como lesiones penetrantes, también lesiones en el esófago. Aquí estamos viendo un cuerpo extraño, miren, una prótesis dentaria que seguramente por un mal hábito el paciente lo tragó, y esto al retirarlos a veces tienen ganchos y entonces pueden provocar perforaciones esofágicas, porque estas prótesis rotas a veces tienen su gancho, entonces eso puede provocar y perforar el esófago. Entre los otros cuerpos extraños hablábamos pueden haber también, por ejemplo, huesos, espina. Aquí se ve, por ejemplo, un quinto en un niño que se hubiese tragado, ¿no? Entonces son posibilidades. Decíamos que las perforaciones pueden ser traumáticas, como la endoscopía, dilataciones, colocación de endoprótesis. Ustedes estaban viendo en el anterior tema, yo estaba hablando de colocar endoprótesis en el cáncer. ¿Será que es sencillo? No, pues también muchas veces por colocar esa endoprótesis podés acabar perforando el esófago. Pero, ¿qué es lo que estabas buscando? Estabas buscando solucionar un problema, entonces hay que arriesgarse, ¿no? La terapia con láser también puede provocar el balón de Sengstack-Blackmore que dijimos que sirve para hacer cohibir o detener los sangramientos esofágicos. Vean ustedes que pueden provocar ese tipo de problemas. Aquí estamos viendo, miren, un cuerpo extraño en el esófago, y este cuerpo extraño obviamente puede provocar en un momento determinado una perforación esofágica. Entre los traumatismos externos tenemos arma blanca, un cuchillazo, armas de fuego, pueden haber cerrado un trauma en el cuello directo, decíamos cuerpos extraños, lesiones cáusticas. Hay personas que por accidente han tomado, por ejemplo, algún cáustico, y eso hace que el paciente pueda provocarle ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros veamos. Aquí estamos viendo, les decía, la lesión, el cuerpo extraño, ¿no? Entonces esto ya lo vimos, entonces te decíamos, esto es lo que puede provocar este tipo de lesiones. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce la lesión? Esta ruptura se produce casi siempre en el mismo sitio por un aumento brusco de la presión. Normalmente eso es el síndrome de Boerhaave, cuando hay el vómito explosivo. Entonces en estos casos se produce una ruptura casi siempre en la ampolla frénica, y esto obviamente es fatal, igual si vos no haces el diagnóstico de forma oportuna.
¿qué síntomas tiene el paciente cuando hay perforación? Va a depender mucho del sitio. No es lo mismo una perforación en el esófago cervical, torácico o abdominal. Por ejemplo, ¿no? Si hay, por ejemplo, en la parte alta va a haber dolor, fiebre, disfagia, disnea, va a haber crépito, especialmente en la parte cervical, va a haber como un gorgoteo, o sea, al tocar uno siente burbuja en esa zona. Esta crepitación en el cuello puede ser un dato muy importante, pero no siempre constante. O sea, cuando está, es 100% seguro que ha habido una perforación o de esófago o de vía aérea, pero no siempre está en ello. Por lo tanto, no quiere decir que si no lo encontramos no haya esa perforación. El enfisema cervical, el enfisema viene a ser aire que se ramifica en el esófago, sería un signo patognomónico. O sea, la presencia de enfisema cervical viene, a ver, para que ustedes me entiendan cómo se siente un enfisema. ¿Han visto esos protectores que vienen, les ponen a veces a los televisores o a los artefactos así muy delicaditos, ¿no? Ese plástico que tiene bolitas, ¿no? O sea, así como y una vez se la revienta por jugar casi, ¿no? Esa es la sensación que tiene el enfisema cervical, es tocar cuando ustedes toquen ese plástico protector de algunos artefactos muy delicados, esa es la consistencia del enfisema cervical. Si ustedes sienten esa sensación en el cuello, prácticamente es un signo patognomónico de que ha habido perforación. En este caso, la cirugía debe ser inmediata, y si vos no sos cirujano, debes remitir tu paciente inmediatamente, porque de estar bien, por ejemplo, aparecer el enfisema en menos de 24 horas, el paciente puede morir porque puede hacer un enfisema, una mediastinitis, un neumotórax o necrosis mediastinal. Entonces, el cuadro clínico, independiente de la etiología, va a variar en relación a su localización. El esófago cervical, como decíamos, es un dolor intenso. Esta es una pregunta normalmente de examen. ¿Qué es lo que más encontrás vos normalmente cuáles son los síntomas? Uno describe a veces esto y pone alternativas. Obviamente es una perforación esofágica cervical, ¿no? En el esófago torácico no vas a poder sentir lo mismo, porque no lo vas a sentir en el cuello, porque se va a diseminar. Más bien podés sentir como que hubiera, por ejemplo, neumonía, ¿no? O sea, porque le duele hasta el hombro, le duele todo el pecho prácticamente al paciente. Entonces es otra sintomatología. Normalmente estos pacientes llegan sépticos, les decía, por lo tanto llegan mal estado general, taquipneico, taquicárdico, hipotenso. Son 5 cosas que tiene un paciente cuando está en estado de choque, ¿no? Miren, hipotensión, taquicardia, taquipnea, alteración del estado de conciencia y oligoanuria, ¿no? En este caso, vean ustedes, el paciente llega grave, pues, ¿no? Taquipneico, taquicárdico, hipotenso, alteración del estado de conciencia. Hay enfisema subcutáneo cervical, signos de hidro o neumotórax. Entonces, por lo tanto, es importante que nos demos cuenta de que el enfisema subcutáneo en un paciente donde ves una herida te está diciendo que ha habido una perforación normalmente esofágica. Lamentablemente en evolución es muy mala, es una evolución brutal, y la mayoría de las veces lo lleva al paciente al choque irreversible, o sea, se choquea con un shock escéptico y que el paciente muere en menos de 24 a 48 horas. Imagínense ustedes, uno a veces ve fracturas ve una pierna deshecha así, pero que impresiona como de guerra, y después de un tiempo, 3, 4 meses, varias cirugías, lo ve caminando a la persona. Y a veces una heridita aparentemente inofensiva, chiquitita en esófago, ya sea, como decíamos, por una cuchillada o un balazo, en menos de 24 o 48 horas el paciente puede morir. O sea, vean ustedes la magnitud que puede provocar una pequeña herida, especialmente en esófago, ¿no? Una de las profesiones más devastadoras del tracto gastrointestinal, hemos dicho, las perforaciones. En el síndrome de Boer-Haber, por ejemplo, reconocida recién en 1724, y no se hacía nada. A partir de que Boer-Haber hizo ese diagnóstico en un paciente, pero fue en patología, o sea, fue un diagnóstico anatomopatológico en un cadáver.
Y recién en 1940, miren, casi 200 y pico años, recién se logró reparar un síndrome de Boerhaave en forma exitosa. O sea, claro, aquí ya tuvo que entrar la revolución de la anestesia, también la asepsia, antisepsia, porque era importante. Pero hasta antes de eso, pues no había ni anestesia ni nada, y por lo tanto era una ruptura esofágica prácticamente, era encontrarlo solamente ya en la morgue, ¿no? Aquí estamos viendo, miren lo que les decía, aquí están viendo el esófago, una ruptura provoca salida de este contenido, inmediatamente hace una mediastinitis, necrosa prácticamente el pulmón, puede hacer hidroneumotórax. Aquí estamos viendo, miren, cómo hay este es el pulmón, y estamos viendo como si hubiera un neumomediastino, ¿no? O sea, hay aire en el mediastino, además porque ha salido líquido y aire del esófago. En una radiografía podemos ver, por ejemplo, lo mismo. Entonces aquí estamos viendo en la radiografía, estamos viendo aire subcutáneo, este es enfisema, estamos viendo aire libre acá, esto es enfisema, y eso no hay normalmente, no deberíamos ver solamente aire en la tráquea. En este caso lo que estamos viendo es aire libre, y esto es lo que nos determina que el paciente ha perforado, ¿no? El diagnóstico temprano es muy difícil, hay que tener un alto índice de sospecha. Toda herida que haya en cuello, potencialmente ustedes deben pensar de que ha podido llegar a lesionar el esófago. Entonces hay que pensar. Entonces no hay que dormirse, ya les vuelvo a repetir, a ver si un paciente, no, internémoslo nomás para que la observación, el paciente quejándose toda la noche y cuando al otro día ya está séptico y se muere. Por lo tanto, hay que tener ese alto índice de sospecha, ¿no? Ante un dolor, una herida y un dolor agudo torácico abdominal, hay que pensar en este tipo de patología. Y si ustedes no tienen la capacidad, no son cirujanos, como que no lo van a hacer al inicio, porque ustedes van a ser médicos generales, como todos hemos sido, y después buscarán la especialidad que quieran, entonces va a provocar que si no sospechan ustedes, van a tener problemas. La idea, ante una herida o una sospecha de perforación, deriven en forma inmediata su paciente a un centro de mayor complejidad. El tratamiento, obviamente, pues estamos diciendo que es quirúrgico, no existe, ¿no? Y va a depender mucho del sitio y de la oportunidad de diagnóstico. Si lo hiciste pronto, con 2 puntos que le deja a ese paciente, un drenaje, ya le ha solucionado la vida del paciente, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo paciente que tiene sospecha de perforación debe ser estudiado, debe ser internado, debe pasar a terapia intensiva por la posibilidad de ese tipo de cosas. Si no, porque de otra manera el paciente va a morir por choque, ¿no? Las heridas pequeñas diagnosticadas temprano, el tratamiento puede ser conservador y es eficaz en más del 75% de los casos, ¿no es verdad? Cuando son pequeñitas no hay mucha salida, entonces solamente con darle antibiótico, darle analgésico, hidratación, que no coma, el paciente va a mejorar. Pero hay que estar con expectación armada, se llama, ¿no? Entonces, el cierre primario en estos pacientes que estamos hablando, nos va a dar una tranquilidad del 100% de curación, pero debe ser realizado antes de las 24 horas. Después de 24 horas, lamentablemente, ya no va a poder hacer cierre primario porque las enzimas digestivas deshacen prácticamente la musculatura o la textura del esófago, ¿no? La toracotomía se realiza con debridamiento de los tejidos necróticos. El paciente con más de 24 horas de evolución, lamentablemente se hace una sutura, pero con mucho riesgo, y hay que hacer a veces colocado de parche, ¿no? Que puede ser pleura, puede ser pericardio, puede ser músculo intercostal, como quien dice, para tapar el hueco, ¿no? No solamente ya es unir, ¿se acuerdan que en acalasia hablábamos de hacer una miocardiotomía con un parche de tol, decíamos que poníamos el estómago? Acá, ante la sutura, como sabemos que ya está prácticamente corroída por los mismos gases, por las mismas enzimas, lo que se hace definitivamente es colocarle otro parche de cualquiera de estas circunstancias, ¿no? Y en algunas circunstancias se hace lo que se llama la exclusión esofágica, significa que tiene una alta morbilidad, y en realidad lo que se hace es hacer una esofagostomía, o sea,
derivar hacia afuera el esófago. Como le decía, mientras más tiempo tenga el paciente de herida, peor pronóstico, ¿no? Y por último, vendría a ser la resección esofágica, resecar el esófago y hacer, como le decía, la esofagectomía. Y después, después de cuando salves la vida del paciente, reemplazarás el esófago, ya sea con estómago o con el mismo colon. Aquí estamos viendo otro ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo, vean ustedes, la perforación del esófago, ¿no? Entonces estamos viendo acá lo que está saliendo, está provocando la mediastinitis, ¿no? Están provocando la mediastinitis. Y entonces acá, aquí estamos viendo cómo hay aire en la radiografía. Esta es una radiografía simple de cuello. Estamos viendo aire por fuera de lo que vendría a ser la tráquea y el esófago. Entonces el tratamiento, decíamos, va a ser siempre quirúrgico y va fundamentalmente evitar la muerte y la sepsis que vaya a generar en este paciente. Muy bien, con eso hemos concluido, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, no quiero cansarlo más, pero por si tienen algún comentario, ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Doctor, una pregunta. Diga. Gracias. Bien, Sebastián. ¿Alguna otra cosa? Muy bien, jóvenes queridos, mil disculpas, no nos hemos pasado mucho, son apenas las 7:15 y creo que hemos cumplido con lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias también por su comprensión, por cuidarse. Lo importante es que se cuiden ustedes y cuiden también a su familia. Ya le he dicho, ustedes son los médicos en este momento de su hogar. Ustedes son los que tienen que dar el ejemplo, ustedes tienen que dar la orientación a su familia de por qué es lo que ha pasado. Es sencillo explicar por qué hemos dejado de ir. La enfermedad de la influenza tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y tiene un periodo de sintomático de 5 días. Entonces, si nosotros sumamos